Hola a todos, amantes del espectáculo y de las historias que nos atrapan. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los entresijos del mundo del entretenimiento. Hoy, como habrán visto por el título, nos sumergimos en aguas turbulentas y apasionadas. Vamos a hablar de un amor que ha encendido las redes, que ha generado titulares por doquier y que, sin duda, ha puesto a Atay y Serine bajo los focos de un escándalo digno de las mejores telenovelas. Amor peligroso, a Atay y Serine bajo focos de escándalo. Si eres de los que disfrutan de este tipo de historias, de los dramas que traspasan la pantalla, quédate con nosotros porque esto te va a interesar muchísimo. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale ese clic al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras entregas. Hemos sido testigos, y muchos de ustedes lo habrán estado también, de cómo las redes sociales y los medios de comunicación han estado cargados con rumores, especulaciones y, a veces, hasta confirmaciones veladas sobre la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Dos de los nombres más sonados, más admirados y, por qué no decirlo, más deseados de la escena turca. Ambos han conquistado corazones con sus interpretaciones en series que han arrasado a nivel internacional, y ahora, parece que su vida personal ha tomado un giro dramático que ha cautivado aún más la atención pública. El título de nuestro vídeo, Amor peligroso, no es casualidad. Se refiere a esa intensidad, a esa atracción que puede ser tan magnética como volátil, y que cuando involucra a figuras de su calibre, inevitablemente genera una tormenta mediática. A Atay Ulusoy, el galán que nos enamoró como Emir en Medcezir, y que nos dejó sin aliento como Hakan en The Protector, siempre ha mantenido un perfil relativamente reservado en cuanto a su vida privada. Se le ha conocido por su dedicación al trabajo, por su talento natural y por esa aura de misterio que lo rodea. Por otro lado, Serine Sarkaya, la protagonista de Medcezir, Limonata y la reciente sensación Sameran, es una actriz deslumbrante, carismática y con una fuerte presencia escénica y mediática. La química entre ellos en Medcezir fue palpable, electrizante. Los fans los shippearon desde el primer momento, deseando que esa conexión que veíamos en pantalla se trasladara a la vida real. Y durante un tiempo esos deseos parecieron cumplirse, o al menos, eso es lo que los rumores y las pruebas fotográficas han insinuado una y otra vez. Lo interesante de este amor peligroso, como lo hemos bautizado, es la forma en que ha sido gestionado, o quizás, la forma en que se ha desarrollado a la vista de todos. No es un secreto que las celebridades turcas a menudo viven bajo un escrutinio público implacable. Cada paso, cada encuentro, cada fotografía, es analizada hasta el más mínimo detalle. Y cuando dos figuras tan prominentes como Atay y Serine son vinculadas sentimentalmente, la presión mediática se multiplica exponencialmente. El término peligroso podría interpretarse de varias maneras aquí. Por un lado, podría referirse a la intensidad de su relación, a cómo esa pasión podría haberlos puesto en situaciones comprometidas. Por otro lado, y quizás más relevante desde el punto de vista mediático, el peligro reside en la propia naturaleza de la fama, la exposición constante, la invasión de la privacidad, y como cualquier indicio de una relación amorosa puede convertirse en un circo público, donde la opinión de la gente se vuelve un factor determinante. A lo largo de los años, hemos visto cómo han surgido diversas oleadas de rumores sobre su romance. Desde avistamientos juntos en lugares recónditos hasta supuestos viajes secretos, cada indicio se ha convertido en noticia. Lo cierto es que aunque nunca han sido de confirmar públicamente sus relaciones de forma explícita, las evidencias indirectas, las fotos filtradas y los testimonios de personas cercanas, han alimentado persistentemente la idea de que entre ellos hay algo más que una simple amistad o una buena relación profesional. Este tira y afloja, este juego de confirmaciones tácitas y silencios estratégicos, es lo que ha mantenido viva la llama de la especulación y, por ende, el escándalo. Un aspecto crucial en este tipo de situaciones es cómo los propios artistas manejan esta presión. Algunos optan por la transparencia, mientras que otros prefieren mantener su vida privada herméticamente cerrada. A Atay, conocido por su discreción, y Serine, que si bien es más activa en redes, también ha sabido mantener una línea divisoria entre su vida pública y privada, se han encontrado en el ojo del huracán. Las fotos capturadas por paparazzi, a menudo en momentos cotidianos, se viralizan instantáneamente, desatando un torrente de comentarios y análisis. ¿Son pareja? ¿Están separados? ¿Están volviendo? Estas preguntas se han repetido cíclicamente, creando un drama constante alrededor de su vínculo.
Y es aquí donde entra el factor escándalo. Un escándalo no es solo un rumor, es algo que, por su naturaleza, causa conmoción, sorpresa y a menudo un debate público intenso. En el caso de Atai y Serinei, el escándalo se ha construido en torno a la expectativa, a la admiración que generan y a la fascinación que produce ver a dos personas tan exitosas y atractivas compartiendo algo tan íntimo como una relación. El público, al haberlos visto juntos en pantalla y al haberlos seguido en sus carreras individuales, siente una conexión, un derecho a saber, o al menos a opinar. Las repercusiones de estos rumores y escándalos van más allá de lo personal. Para los actores puede ser una fuente de estrés, de presión adicional sobre sus carreras. Para los fans es un tema de conversación, de debate, de identificación. Y para los medios es un filón de oro, una historia que vende y que genera clics. La dinámica es compleja y a menudo un tanto injusta para las figuras públicas, que ven cómo su intimidad se convierte en entretenimiento. Hemos visto cómo en ocasiones las relaciones de celebridades turcas se han visto afectadas por esta exposición. Algunas han florecido a pesar de todo, otras se han marchitado bajo el peso del escrutinio. En el caso de Atai y Serinei, si su relación es real, han tenido que navegar aguas muy difíciles. Si en algún momento estuvieron juntos, o si lo están ahora, la forma en que esto se ha ventilado públicamente es, sin duda, un aspecto que marca su historia. El amor peligroso de Atai y Serinei no es solo una historia de dos personas, sino también un reflejo de cómo la fama y la intriga pública pueden transformar incluso los sentimientos más íntimos en un espectáculo. Es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Si bien es natural que como fans y espectadores nos interese, también debemos ser conscientes de la línea que separa la admiración del acoso o la invasión de la privacidad. El título Amor peligroso, Atai y Serinei bajo focos de escándalo, nos invita a reflexionar sobre esta dualidad, la atracción por el drama, la fascinación por el misterio y la realidad de que detrás de los focos hay vidas humanas. En resumen, hemos explorado cómo la supuesta relación entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya ha generado un auténtico huracán mediático. Desde los rumores iniciales hasta la constante especulación, su conexión, ya sea real o imaginada, ha puesto sus nombres bajo los focos de un escándalo que ha capturado la atención de miles de seguidores. Hemos analizado cómo la intensidad de su química en pantalla, sumada a su estatus de íconos, ha alimentado esta narrativa de amor peligroso, donde la fama y la privacidad se entrelazan de forma explosiva. Hemos visto cómo los medios y las redes sociales han jugado un papel crucial en la construcción de este relato, convirtiendo cada indicio en noticia y cada suspiro en tema de debate. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el impacto de esta exposición pública en las vidas de las celebridades y en la percepción que tenemos de ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de uno de los romances más comentados y especulados del mundo del espectáculo turco. Esperamos que esta inmersión en el amor peligroso de Atai y Serinei haya sido de su agrado y les haya brindado una perspectiva interesante sobre cómo las vidas de las estrellas pueden convertirse en el centro de atención. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que su relación es real? ¿Cómo creen que manejan la presión mediática? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman este tipo de contenido, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.